Buenos días, ingenieros, ¿cómo me les va? Buenos días, Inge. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con las tareas del fin de semana? Bien, señor. Preguntarte cuáles porque ya las califiqué. El silencio me da a entender que les fue bien. Bien, entonces vamos a iniciar la clase, ya están la mayoría. Entonces voy a iniciar compartiéndoles la pantalla. Bien, entonces están viendo un problema que hace parte de los transformadores ideales. Este es un ejemplo. Entonces, se tiene un transformador ideal donde la conversión del punto se encuentra arriba y el otro abajo. La potencia de entrada es igual a 75.000 voltioamperios. La potencia de entrada corresponde a 13.500 coseno de omega t más phi. Y la corriente de salida es de 700 coseno de omega t más alfa. Toca determinar el tipo de transformador, la forma de onda del secundario, relación de transformación, intensidad de corriente del primario, diferencia de potencial del secundario. Si el transformador tiene 1.200 espiras en el secundario, ¿cuántas tendrá en el primario? Este es un ejercicio muy similar a los que habíamos tenido al inicio de la clase. Entonces, ¿cuál es la metodología que debemos tratar de seguir para responder? Entonces, lo primero es tratar de hacer un gráfico de cómo se está comportando el transformador que nos están indicando. Entonces, para eso, partimos nosotros de hacer el dibujo del transformador. Vamos a intentar hacerlo con color rojito. Bien, entonces, nos dice que tenemos un transformador ideal. Entonces, vamos a ver, me disculpan el pulso maraquero que tengo hoy. Listo. Donde la potencia de entrada, Sin, ¿cómo sabemos que es S, que es la potencia aparente? Porque nos están diciendo que es 75.000 voltioamperios. Entonces, por las unidades sabemos que es la potencia aparente. Entonces, 75 voltioamperios. Como es un transformador ideal, la salida tendrá una potencia out que es igual a la de la entrada. 75.000 voltioamperios. Revisemos dónde nos decía que estaba la relación del punto. Entonces nos decía que la relación del punto, un punto se encuentra arriba y el otro se encuentra abajo. Entonces dibujemos esos dos puntos. Un punto se encuentra arriba y el otro se encuentra abajo. Ah, no lo dibujé. Esa es la información. Ahora miremos qué datos nos dan. Nos dice, nos encuentra arriba y el otro abajo. La potencia de entrada, 75.000 voltioamperios. La tensión de entrada
corresponde a 13.500 voltios. Entonces diremos, hagámoslo con verdecito, que el voltaje de entrada, el voltaje IN es 13.500 coseno de omega t más phi. ¿Qué otro dato nos dan? Atención, está 13.500 voltios. La corriente de salida 700 coseno de omega t más alfa. Sigamos con verdecito. Corriente out igual a 700 coseno de omega t más alfa. Bien, con esa información, ¿qué quiere decir? Que tanto la entrada, el comportamiento de la entrada tiene un comportamiento cosenoidal que tiene un desfase. Y evidentemente la salida también tendrá una amplitud de forma cosenoidal y con un desfase. Miremos si nos dan algún otro dato. La corriente de salida es el 100. Nos toca determinar el tipo de transformador, la forma del secundario y la relación de transformación. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es escribir la relación de transformador. Entonces, decimos que la potencia de entrada es igual al voltaje de entrada por la corriente de entrada. Como nosotros observamos, conocemos la potencia, que en este caso es S, y el voltaje de entrada. Entonces, corrijamos de una vez acá, porque ya sabemos que tenemos es que el voltaje, que la potencia es S y no P. Entonces es. ¿Qué nos hace falta conocer de ahí? La corriente. Entonces despejémosla. La corriente de entrada va a ser igual a la potencia aparente sobre el voltaje I. Si sustituimos por los valores, tendremos que la corriente I es igual a la potencia, que era 75.000 voltioamperios sobre la tensión, que era 13.500. Me comí aquí un 0, 75.000 sobre 13.500 coseno de omega t más phi. Por lo tanto, la corriente de entrada es igual a 75.000 sobre 13.500 por el coseno. Bueno, por el coseno no. 1 sobre coseno, ¿a qué es igual? 1 sobre coseno, ¿a qué es igual? Entidades trigonométricas. Ingenieros.
¿Quién me ayuda con 1 sobre coseno a qué es igual? Por aquí, perdón, no dice que es secante o cosecante. ¿Cuál de las dos? Por la secante de omega t más phi. Y esa operación tan difícil, ¿cuánto nos da? Es una 5.55. 5.55 secante de omega t más phi. Y las unidades, los amperios. Y entonces ya conocemos el voltaje, la corriente y la potencia en el primario. Devolvámonos y entonces ahora miremos qué nos hace falta conocer del secundario. ¿Qué necesitamos conocer del secundario? Entonces tenemos que conocemos la potencia out, que es igual al voltaje out por la corriente out. Conocemos la corriente y la potencia, pues despejamos el voltaje. Será igual a la potencia aparente sobre la corriente out. Por lo tanto, el voltaje de salida será igual. Potencia, 75.000 voltioamperios. Sobre la corriente, 700 coseno de omega t más alfa. Esa operación tan difícil, entonces diremos que es Vout igual a 75.000 sobre 700 y 1 sobre coseno sigue siendo secante de omega t más alfa. Por lo tanto, el voltaje out es 750 sobre 7 nos da 100 ¿qué? 10,71. ¿Sí? ¿Está bien? 107. 750 sobre 7. En medio 107. 107.14. Ah, bueno. 107.14. Secante de omega t más alfa y las unidades, los voltios. Y de esta manera entonces conocemos el voltaje del secundario. Y fíjense que hemos ido avanzando en las respuestas. Miremos a ver, vámonos acá. Nos dijeron que si conocíamos la relación de transformación, la intensidad del corriente del primario la conocemos. ¿Conocemos la relación de la corriente del primario? Ingenieros, ¿conocemos la corriente del primario?
¿No fue la que acabamos de hallar? A ver, conocimos la corriente del primario y del voltaje del secundario. Intensidad de corriente del primario, sí la conocemos. Conocemos la diferencia de potencial del secundario, sí la conocemos. Podemos encontrar la relación de transformación. Hace rato que lo podemos hacer. Miremos cómo. Sabemos que alfa, que A, para no llamarlo alfa, A es igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario. El voltaje del primario era 13.500. Coseno de omega t más pi sobre el voltaje del secundario nos dio 107,14 secante, pero secante es 1 sobre, entonces 1 sobre coseno de omega t más alfa. ¿Pero estamos bien? ¿A cuánto nos dio? 13.500 sobre 107, porque recuerden que aquí estamos mirando son las magnitudes. ¿Cuánto nos dio? 126. Una relación de 126 veces. ¿Por qué no tenemos en cuenta el coseno, las magnitudes? Porque nos interesa es conocer la magnitud. Esto es una magnitud. La relación que tenemos. Entonces, 126. Esta rayita que me puse ahí de artista de pintarla no nos dejó ver. Listo. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya conocemos la relación de transformación. ¿Podemos conocer el número de espiras? Sí. Porque sabemos que el número de espiras también está dado por la relación de transformación, donde alfa, o A, mejor, es igual al número de espiras de la entrada sobre el número de espiras de la salida. Por lo tanto, necesitamos conocer la relación de espiras de quién. ¿Del secundario? Si el transformador tiene 12.000 espiras en el secundario, ¿cuántas tendrá en el primario? Lo que nos toca calcular es NI. Por lo tanto, NI nuestra va a ser igual a alfa por NAO. NI es igual a 126 que multiplica a 12.000, ¿fue que dijimos? Esa operación tan difícil, ¿cuánto nos da? 126.000 por 12.000. 1.512.000, ¿qué? ¿Exactos?
1.512.000 espiras. Y fíjense en que aquí atrás, cuando hablábamos aquí de la relación de transformación, también podíamos intuir si el transformador era elevador o reductor. Porque en este caso, alfa es mayor que 1. Y cuando eso ocurre, ¿qué tipo de transformador tenemos? Reductor. Y eso ya lo sabíamos de dos maneras. Una es porque logramos determinar que alfa era mayor que 1. Y la otra era por simple expresión, porque habíamos encontrado que el voltaje de salida era más pequeñito que el voltaje de entrada. Este era el voltaje de entrada y en el otro nos dio 107. De tal manera que ya respondimos también cuántas espiras tenemos en el primario. Ya sabemos que son 1.000.000 y algo. Y también tenemos el tipo de transformador. Nos hace falta encontrar la forma de onda del secundario. Para eso, entonces, nos podemos apoyar realizando una gráfica. Entonces, consideremos que ese va a ser el voltaje IN. Entonces, aquí tenemos aquí encima voltaje IN y que aquí vamos a tener el tiempo, que es una función coseno. Entonces vamos a intentar dibujarla de la siguiente manera. Así me queda bien. Ese es el voltaje IN. ¿Cómo será el voltaje OUT? De acuerdo con la convención del punto. De acuerdo con esa convención dice que uno está arriba y el otro está abajo. Lo que quiere decir que se nos ha desfasado 180 grados. Por lo tanto, tendremos la siguiente forma de onda. Donde podemos ver que en esta sección, hagámoslo con verde, se presenta un desfase de 180 grados. Aquí comienza arriba y aquí comienza abajo. Evidentemente, aquí estamos considerando, como no teníamos los valores de alfa ni de phi, estamos haciendo la sugerencia de que ambos eran 0, de que uno era 0 y el otro era 360 grados. ¿De acuerdo? Y de esta manera, entonces, podemos nosotros decir que conocemos la forma de onda
del transformador. Pudimos habernos ahorrado la gráfica si hubiéramos tomado la parte conceptual de que en la convención del punto estaban cruzadas. Preguntas hasta el momento. ¿Todo está claro? Inge, sobre la relación de transformación. ¿Qué pasa en la relación de transformación? Es la de A, ¿verdad? Sí. Sí, miren, A. Recuerden que puede ser A y puede ser alfa, sino que como me ocurrió la genial idea de que alfa también era el desfase, entonces por eso la dejamos alfa. ¿Qué es importante aquí mencionar que se debe siempre tener en cuenta? Y es que la relación de transformación, alfa o A, es igual al voltaje del primario sobre el voltaje de salida. Pero también puede ser igual al número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. Pero también puede ser igual a la corriente del secundario sobre la corriente del primario. Entonces, con esa ecuación, nosotros debemos intentar de conocer el mayor número de variables que se tengan para poder aplicarla. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tengan en cuenta y no olviden que tenemos aquí una diferencia aquí, out, y aquí entrada. ¿Por qué se da esto? Porque necesitamos conservar la ley de la energía. Entonces, por eso la corriente es inversamente proporcional al voltaje. ¿Qué quiere decir eso? Que si el transformador reduce voltaje, entonces ampliará la corriente. Y si reduce la corriente, amplía el voltaje. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces, ¿están listos para el quiz del martes? Bien, entonces, pasemos al transformador real. Por aquí donde se limpia la pantalla, borrar. Ya borré, ya yuca. Ahora vámonos a hablar sobre el transformador real. Y entonces, así como para el transformador ideal, dijimos que la potencia de entrada era igual a la potencia de salida. Entonces, en este caso, para el transformador real, la potencia de entrada será diferente a la potencia de salida. Entonces, eso es nuestro principio de partida. Y de esta forma, entonces, nosotros empezamos a analizar. Si la potencia de entrada no es igual a la potencia de salida, es porque debe existir algo más. Entonces, es que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida más la potencia expresada en pérdidas. Como quien dice, ahora tenemos que analizar solamente esta sección. ¿Cuáles son las pérdidas que se presentan en el transformador? ¿Qué creen ustedes
que produce las pérdidas en el transformador. Entonces, recordemos que el transformador se puede encontrar con un núcleo ferromagnético, es decir, que permite el paso de los electrones y que tiene un arrollamiento. ¿Qué quiere decir eso? Unas bobinas en el primario. Hagamos aquí con otro color la bobina del secundario. Entonces, lo primero que tenemos que analizar entonces es qué posibles pérdidas se presentarán en el transformador. Y esa imagen ya entonces nos muestra las primeras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros construimos esas bobinas ahí, cuando nosotros vimos esas bobinas ahí, estamos asumiendo que cómo se hacen esas bobinas. ¿Quién me podría describir eso? A ver, Juan Camilo, ¿cómo creen? ¿Pasó, Juan Camilo? Por mm, por el roce entre las espiras, ¿Sí? puede ser. ¿Cómo se hace esa bobina? ¿Cómo la haría usted? Si la tarea es hacer una bobina, ¿qué hace? Eh, pues primero la estructura y luego el cobre, pues para darle el número de espiras. Listo. ¿Y qué conoce usted acerca del cobre? Usted imagínese teniendo que hacer como en el ejercicio anterior, 1200 espiras, ¿qué? 1.200.000 espiras, ¿qué implicaciones tendría? Aumento en la resistencia de la bobina. Claro, porque sabemos que la longitud es proporcional a la resistencia que presenta el conductor. Recuerden que cuando mirábamos la tabla AWG, entonces decíamos que la resistencia y el calibre tenía un comportamiento frente a la longitud. Entonces la resistencia de los conductores se da frente a la longitud que tienen. Entonces, de seguro, si voy a tener en un lado 1.200 espiras y en el otro lado 1.000.000, pues ¿qué quiere decir? Que donde tenga más espiras habrá mayor resistencia. Y entonces ahí ya empezamos a deducir que empiezan a aparecerse unas pérdidas, porque la mayor resistencia implicará una mayor corriente y esa mayor corriente se puede transformar en calor. Entonces ya podemos decir que existe un grupo de pérdidas que las vamos a llamar por el cobre. Entonces, pérdidas por el cobre. Y esas las podemos llamar la resistencia que ofrece la bobina del primario o
la resistencia que ofrece la bobina del secundario. Entonces, Dara, ¿cómo podríamos definir esas resistencias del cobre hasta el momento? Dara, yo la vi por ahí conectada, Dara, ¿qué pasó? No nos castigue con el látigo. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo sería ¿Qué me entonces? preguntaba, profe? Que ¿cómo podrías definir esa resistencia de pérdida del cobre? Pues no es ser tan alta realmente. ¿Cómo habla? Eh, pues pensando como, no sé, ¿Qué se te ocurre? Cualquier cosa. pues digamos si, mm, Bueno, mientras Dara piensa, porque ahorita le volvemos a preguntar, entonces pensemos en el siguiente fenómeno. Tenemos, no, ese no me sirve, el color blanquito. Que tenemos aquí una inductancia. Y aquí le aplicamos una diferencia de potencial de una fuente alterna. De acuerdo con lo que vimos, ¿qué va a pasar en esa bobina? ¿Qué va a pasar con las líneas de campo magnético? Se va a generar un campo magnético, el cual empezará a generar unas líneas que salen y entran. ¿De acuerdo? Pero como cerquita hay otra bobina, vamos a pintarla con color amarillito. Vamos a tener otra bobina que está cerca a él. Entonces podremos observar que algunas de las líneas de campo magnético se introdujeron dentro de la bobina, pero que esas líneas de campo magnético van variando en el tiempo. Es decir, recuerden que tenemos una expresión que la variación del flujo con respecto al tiempo genera una diferencia de potencial. ¿Se acuerdan? Entonces, pues ahí vemos que se habrá inducido algo de tensión. Y aquí entonces solamente vamos a considerar la línea 1, que la voy a intentar aquí señalar con color rojito. ¿Y cuál sería la línea de campo 1? Esta. La línea de campo 2, porque esas entraron dentro de la siguiente espira, dentro de la espira del secundario. Mientras que la espira 3 no hizo parte de esa entrada, de esa tensión que se involucró. Entonces la tensión producida por la espira 1 y por la espira 2 es lo que conocemos como flujo mutuo. Porque una vez que la espira 2 ha generado un campo magnético por el movimiento del campo introducido por la bobina 2, pues ella también empezará a inducir un campo magnético que empezará a asociarse con el otro. Y evidentemente habrá algunas que no hagan parte de ese circuito. Por eso se llama
flujo magnético. Y entonces dentro de las pérdidas del cobre aparecen otras, que son ese componente de las dos bobinas y reciben el nombre de inductancia, unas pérdidas por la inductancia mutua. Entonces tendremos como pérdidas del cobre otras que son la inductancia, mejor la impedancia de la bobina del primario o la inductancia de la bobina del secundario. ¿Estamos? Y entonces volvemos y le preguntamos a Dara, esas pérdidas del cobre que tienen dos componentes, las de la resistencia y las de inductancia, ¿cómo podremos definirlas? Mientras Dara lo va pensando, entonces nosotros recordemos acá que la representación eléctrica de ese campo que teníamos allá, de esa bobina que teníamos allá, estaba dada por una bobina en el primario que tenía un número de vueltas determinado. Uy, algo me pasó. No sé qué hice mal. Y un número de espiras en el secundario y un transformador que tenía un núcleo determinado. Y decíamos que aquí aplicábamos la tensión alterna. Pero ahora, como ya somos capaces de visualizar que existen unas pérdidas, entonces ya el circuito lo podemos ver de una manera diferente. Vamos a intentar hacerlo con amarillo. Entonces diremos, oiga, tenemos un cable que nos permite la conexión, tenemos una resistencia que es producto de la longitud del cable. Debemos considerar una inductancia que es producto del efecto de la bobina secundaria sobre el primaria y de la primaria sobre la secundaria. Y ahora sí, las espiras que conforman el primario del transformador. Y de manera idéntica para el secundario. Entonces, una inductancia y una resistencia. Evidentemente, esta recibirá el nombre de la resistencia producto de las espiras del primario. Esta será una impedancia de la inductancia del primario. ¿Cómo se llamarán estas?
El ingeniero Juan Camilo, ¿cómo se llamará esta resistencia, esta inductancia? ¿Será una impedancia Del secundario. de la bobina del secundario? ¿Y esta cómo se llamará? Dije Juan. Resistencia de la inductancia del secundario. Esta será la resistencia de la bobina del secundario. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ya empezamos a tener un circuito que nos representa las pérdidas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podremos decir que la potencia de entrada es igual. ¿A qué? Los escucho. Los escucho. A la potencia de salida más las pérdidas del cobre. ¿Cuál es el símbolo químico del cobre? Ah, bueno. Por aquí, Perdomo me decía que las pérdidas del cobre. Entonces, ahí ya hemos ido avanzando en la representación del transformador real. Vamos hasta ahí. Pero si nos devolvemos a nuestro esquema inicial, hemos considerado solamente las pérdidas que están en el cobre, es decir, aquí y aquí. ¿Qué infieren ustedes que nos hace falta? Montero está por ahí. Sí, pues diría que lo del centro del bobinado, ¿no? Sí, ese centro del bobinado recibe un nombre que es el núcleo, ¿no es cierto? Decimos que el núcleo puede ser de diferentes materiales, por ejemplo, núcleos de aire, entonces las dos bobinas están sueltas, o pueden estar el núcleo a través de un material ferromagnético. Entonces, las dos espiras estarían unidas por un material ferromagnético. Entonces, ese sería el otro componente que por eso lo había pintado de azul para que lo pudiéramos determinar. Entonces, hay otro grupo de pérdidas, vamos a anotarlas por aquí, que las llamamos las pérdidas del núcleo. Las pérdidas del núcleo. Y tenemos que existen dos pérdidas del núcleo. Las primeras son conocidas como las pérdidas por las corrientes magnetizantes. Y estas corrientes magnetizantes es que es la corriente mínima necesaria que necesitamos en el primario aplicarle para que logre producir ese campo magnético. Y las segundas son las corrientes de pérdidas en el núcleo.
Normalmente estas corrientes de pérdidas en el núcleo se conocen como IF, no, me comí algo, escribí algo mal, IHFE. El HFE nos dice las corrientes del hierro. Y las corrientes magnetizantes se conocen como corrientes magnetizantes. Y entonces esa corriente de pérdidas en el núcleo es la que se necesita para responder a las pérdidas de histéresis. Entonces, cuando estamos hablando de las pérdidas de histéresis, nos toca recordar cómo es la curva de histéresis, que es similar a la que ustedes trabajaron en electrónica frente a un transistor. Entonces, miremoslas acá. Entonces, recordemos que las pérdidas son la relación, la histéresis, perdón, es la relación que existe entre la fuerza electromotriz y el flujo. Entonces aquí diremos que tenemos la fuerza electromotriz y aquí vamos a tener el flujo. Esta no es una relación lineal, sino que corresponde a una curva que estoy intentando representar acá. Donde esta que se encuentra acá es la producida por el semiciclo negativo. De la señal alterna. Y la que está acá corresponderá al semiciclo negativo. Aquí hubo algo que me quedó mal. Y es que esta rayita que tenemos aquí, voy a ver si la puedo borrar. Esta vertical no debería estar ahí. No debería estar un poquito desplazada. Ya les cuento por qué. Porque se considera que el flujo máximo es cuando la fuerza electromotriz o fuerza magnética está en su máximo. Es decir, cuando está en el punto cero, cuando se ha hecho eso. Entonces, por eso es que la reemplacé. Y entonces, esa es la corriente máxima que se presentará acá. Ahora es importante analizar cómo se producen esas señales, es decir, cuáles son las causas para poder saber cómo nosotros las colocamos en el transformador. Entonces, la primera característica es que tienen que la corriente de magnetización del transformador no es sinusoidal, porque corresponde a las pérdidas, también son conocidas como pérdidas de corriente de Foucault. Otra de las características que tiene es que los componentes de más alta frecuencia en la corriente de magnetización se debe a la saturación magnética del núcleo del transformador. ¿Qué quiere decir eso? Que los electrones tardan un tiempo en volver a su estado inicial y eso hace que haya una mayor saturación y que permanezcan en esta. Otra de las características es que una vez que la intensidad del flujo alcanza el punto de saturación de un núcleo, un pequeño aumento en esta intensidad del flujo requiere un aumento grande de esta corriente,
¿Qué quiere decir eso? Que se necesitarán grandes corrientes para cambiar ese punto de saturación. Este es un elemento que nos va a ayudar entonces a poder determinar cómo los graficamos. El componente fundamental de la corriente de magnetización retrasa el voltaje aplicado en el núcleo en 90 grados. Los componentes de más alta frecuencia de la corriente de magnetización pueden ser más bien grandes comparados con la corriente fundamental, en general cuando se impulse el núcleo hacia la saturación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos representar las pérdidas del núcleo a través de una ecuación, que la conocemos como la corriente de excitación. Entonces, llamemos la corriente de excitación. Que es igual a la corriente de excitación más la corriente de las pérdidas en el núcleo. ¿De acuerdo? Y esto entonces nos lleva a tener que ahora pensar cómo hacemos la representación de esas pérdidas en el núcleo. Es decir, ya sabíamos cómo hacíamos las del cobre. Y ahora, ¿cómo hacemos esa representación en el núcleo? Entonces, tenemos que partir de esas características. Y una de esas características era que esas pérdidas se reflejaban como desfases de 90 grados y como una corriente de excitación. Por lo tanto, la corriente del núcleo podemos graficarla de la siguiente manera. Hagámoslo aquí con este amarillo. Entonces vamos a tener que teníamos nuestra bobina. Ahí teníamos nuestro primario y nuestro secundario. Entonces íbamos a tener un componente aquí, que era lo que llamábamos por aquí la corriente de excitación. Y esa corriente de excitación tenía dos componentes. Una resistiva y otra que generaba ese desfase de 90 grados. Uy, perdón que esta línea me quedó chueca. Acá. Y entonces esa corriente era la que llamábamos la corriente de magnetización. ¿Cómo asegurábamos una corriente? Pues con la resistencia de la existencia de una resistencia XC. ¿Y cómo asegurábamos el desfase de 90 grados? Con una bobina. Y entonces esto era lo que llamaríamos JXM. Y esas dos se sumaban de esta manera. Por lo tanto, podríamos decir que la potencia, digámoslo aquí con otro color, iba a estar dada de la siguiente manera. Potencia de entrada iba a ser igual a la potencia de salida más la potencia de las pérdidas en el cobre más la potencia de las pérdidas en el núcleo. ¿De acuerdo? Y entonces aquí diríamos que esta sería
la ecuación que nos permitiría analizar el transformador. Y si ahora lo vemos desde el punto de vista de la eficiencia, entonces la eficiencia sabemos que es igual a la letra neta, igual a la potencia in sobre la potencia out. Pero en este caso la potencia I, que la llamamos potencia I, potencia 1, va a ser igual a la potencia 2 más la potencia de las pérdidas en el cobre más las potencias en el núcleo. Y esto es normalmente menor a la unidad. Cuando uno manda a hacer un transformador, esto puede ser del orden de 0.998. Es decir, que las pérdidas del cobre y las pérdidas del núcleo son muy pequeñas. ¿De acuerdo? Y entonces surge la pregunta, ¿cómo será el modelo completo del transformador? Oigo ideas, píntenlo y me mandan algunas imágenes, compartimos algunas imágenes. ¿Cómo les quedaron? Mucho silencio. Les voy a intentar graficarlo yo para ver si les quedó igual. Ese no me gustó.
Entonces, esta la llamaríamos resistencia interna del primario, impedancia interna del primario. Esto será resistencia interna del secundario. Ah, perdón. Impedancia interna del secundario, resistencia interna del secundario. Esto lo llamaremos RC y esto lo llamaremos J X M. Ese XM no se vio bien. ¿Listos? Y ese entonces sería la forma como podríamos nosotros tener el equivalente del transformador. Pero tenemos una dificultad y es que no nos queda fácil analizar el circuito. Por lo tanto, deberíamos poder reflejar esta que tenemos acá, estos elementos del secundario, en el primario. ¿Para qué? Para que quede más fácil su análisis. Porque aquí vamos a tener dificultades con esta relación. Por eso entonces aparecen los circuitos reflejados en el primario y en el secundario. ¿Cómo hacemos eso? A través del siguiente circuito. Voy a intentar dibujarlo nuevamente. No me gustó ese. Hagámoslo más gruesito. Y hagámoslo a mano alzada. Entonces vamos a tener nuestra resistencia, nuestra inductancia. Vamos a tener las pérdidas en el núcleo, que son dados por una resistencia y por una inductancia. Después vamos a tener aquí la inductancia reflejada y la resistencia reflejada. Y aquí vamos a tener nuestra referencia. ¿Cómo entonces llamamos a esta resistencia? Perdón. RLP. Esta inductancia. ZLP. Esta resistencia. Esta inductancia. Me comí la J. JXM. Y los dos elementos nuevos que nos aparecen acá son los que deberían hacer parte del secundario. Y entonces para eso utilizamos la relación de transformación y esa relación de transformación nos dirán que son A al cuadrado por ZL del secundario y esta será A cuadrado
por la resistencia interna del secundario. ¿De acuerdo? Entonces, a esto que estoy señalando aquí en este recuadro, le damos el nombre de inductancia reflejada o impedancia reflejada, perdón. Evidentemente, ¿cuál de los dos circuitos es más fácil para analizar? ¿Este que tenemos aquí en blanco o el que tenemos aquí arribita? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es más fácil? Los escucho. ¿Cuál es más fácil? Evidentemente el segundo. ¿Por qué razón? Porque es un circuito con impedancias, entonces es fácil analizarlo. Pero dése en cuenta el valor que tiene el reconocer la relación de transformación que nos permite hacer el reflejo. Y obviamente aquí surge una tarea, porque aquí esa es la impedancia reflejada de dónde a dónde, aquí no lo anoté. ¿De dónde a dónde se reflejó esa impedancia? Correcto. Entonces nos toca ponerle apellido del secundario, me perdió, del secundario al primario. Y evidentemente se podrá hacer del primario al secundario. El RC y el JXM se mantendrán porque es un solo núcleo. Entonces de aquí surge la tarea. ¿Cómo es la representación del circuito del transformador reflejado en el secundario? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿A cómo estamos de hoy en 15? A 4. 4 de mayo. Sí, señor. Entonces, esta es una tarea para el 4 de mayo. Para el 4 de mayo. Exposición. Pruebas de cortocircuito y pruebas de circuito abierto, open circuit. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las exposiciones. ¿Cómo se van a agrupar? Un grupo de 8 personas
que un grupo de 7 personas. Ustedes me dirán si se organizan o los organizo. ¿Los escucho? Yo creería que es mejor que nos organice ya que somos muchos como para ponernos de acuerdo. Pues los organizo yo. Bueno, yo los organizo. Ya ahorita les digo cómo quedan organizados. Entonces, ¿qué deben hacer acá? Explicarlas. Esto es igual para cómo se hacen. ¿Para qué sirven sus resultados? ¿De acuerdo? Todos tienen que participar en la sustentación. Yo digo quién inicia, no hay un orden establecido. Yo determino el orden de cómo se va haciendo la exposición. Deben tener como mínimo de máximo 2 minutos. Tiempo de la exposición 30 minutos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Sí, también, claro. El primero fue que dijimos de 8. Entonces, el primer grupo, las de cortocircuito, está conformado por no, ahora no puedo escribir. Acuña, Briceño, Cifuentes, Duarte, Ibáñez, Martínez, Medina, Martínez, Medina y Montero. Y el otro grupo por los faltantes, es decir, Morales, Perdomo, Rodríguez, Rodríguez Roa, Rojas Fonseca, Salas Maecha y Pérez Montoya. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Los anoto o no es necesario? No, me sale algún avión. Profe, es mejor que los anote para saber con quién relativamente nos toca bien. Bueno, listo. Morales, Perdomo, Rodríguez, Borrero, creo que es él. Rodríguez Borrero, Rodríguez Roa. Rodríguez Roa. Me hacen falta 2, creo que es 2 o 3. Salas. Es Salas Maecha, ¿no es cierto?
Salas Maecha, ¿quién me hace falta? Pérez Rojas Fonseca, profe. y Rojas Fonseca. ¿Listos? Entonces, ¿entendido de qué trata la exposición del 4? ¿Qué entregables hay? La presentación, el resumen ejecutivo, un informe IEEE, máximo 6 hojas, informe, el video y los cuestionamientos. Todos conocemos qué es eso, la presentación en PowerPoint, extensión PPT o PPTX, el resumen ejecutivo. ¿Ya todos saben qué es el resumen ejecutivo? Wilson, ¿qué es el resumen ejecutivo? ¿Está Wilson? Sí, Wilson, Elian. Sí, creo que es el resumen de lo que uno va a exponer, ¿no? Sí, recuerden que el resumen es máximo una hoja por cara y cara, pero esa tiene edición, tiene diseño, no es solamente colocar la información, sino es algo atractivo, algo que llame la atención, donde aparece la información clave y donde aparecen los datos de los expositores. El informe IEEE máximo 6 hojas. ¿Cuántas hojas tiene un informe IEEE? Máximo 6, mínimo 4. Doble columna, separación entre las columnas 0.8, márgenes 1 centímetro por todos los lados, tipo de letra Times New Roman a 10 y 9 puntos, títulos a 9 puntos, contenido a 10 puntos. Todas las ecuaciones se enumeran. Debe tener referentes bibliográficos, mínimo 5. El video ya saben que tiene una duración de máximo 3 minutos. Y los cuestionamientos. Cuando hablamos de los cuestionamientos, Daniel Alejandro, ¿de qué estamos hablando de esos cuestionamientos? Daniel, tiene el micrófono cerrado. Daniel Alejandro se fue a dormir. Ayúdale, Juan Sebastián. No, le tocó, Brian. Esteban, ¿alguno? Digan por lo menos no sé, pero digan algo. Le tocó, Dara. Ninguno va a participar. Vamos con el último intento, si no, entonces les diré que es Juan Sebastián. Señor Mije, Que cuando estamos hablando de cuestionamientos, ¿a qué estamos haciendo referencia? pregunta sobre retroalimentación. Sí, señor. ¿Y cuántas preguntas son? ¿Cuánto es lo que estamos haciendo usualmente? Usualmente 10, pero esta vez 5 dije. Sí, son 10 preguntas
de selección múltiple, única respuesta, 4 opciones de respuesta, ¿listo? No le den a Juan Sebastián que hablo porque si no estaba pensando en poner 20. Listo. Esos son los lineamientos. Voy a dejar de compartir para mostrarles otro documento que les he elaborado. Ah, ya todos lo están viendo. Gracias, esto. Entonces, es un documento que voy a subir en el campus virtual que se llamará Transformador Real. Tienen lo que estábamos trabajando en clase, pero con un modelado matemático un poco más extenso. Y termina con los circuitos equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces eso lo voy a subir para que también les quede de soporte para la clase. Y finalmente, ya para terminar, de hoy en 8 tenemos quiz. ¿De qué? De máquinas eléctricas. ¿Qué hemos visto en máquinas eléctricas? La ley de Faraday, transformador ideal y transformador real. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, señor. Entonces, fíjense en que hemos, en las No, clases profe. anteriores, en las sesiones anteriores de clase, les decíamos qué estábamos haciendo de una clase para otra. Entonces, tenían que hacer esto, tenían que hacer lo otro. Pero si ustedes se han dado cuenta, ahora estamos proyectando actividades a más largo tiempo. Por ejemplo, Dara, ¿qué tenemos para este viernes? Ya estoy pensando que Dara se fue. Usted está en medianoche todavía, Inge. Yo ya creo que sí. Brian, ¿qué tenemos para el viernes? El quiz No, y el viernes, laboratorio. este viernes, ¿qué tenemos? Laboratorio. Continuar con la parte de laboratorio, sí señor. Y recuerden que esa parte de laboratorio también implica unas actividades que se deben subir en el campus virtual. Unas para el sábado y creo que hay otras para el martes, si la memoria no me falla. ¿Qué tenemos de hoy en 8 que sería como 28 tal vez? 27. Anderson, ¿qué tenemos para el 27? Anderson Esteban. Pues, quiz, El quiz. ¿El quiz sobre qué temas? pues lo que llevamos de máquinas eléctricas, transformadores ideales y reales. Correcto, muy bien. ¿Y qué tenemos para el 4 de mayo, Nicolás? Las exposiciones. Las exposiciones. Fíjense que ya estamos programando de 3 semanas, porque ya el tiempo se está acabando. Y ustedes no han preguntado cuál es el proyecto final, entonces, pues, se les va a empezar a acumular. Y no me vayan a preguntar ahorita que cuál es el proyecto final, porque no les voy a decir. Para que ustedes le pregunten al ingeniero Camilo esta tarde cuando tengan clase. Claro, los que ven con él, ¿no? ¿Sí? Con el ingeniero Camilo Parra. Bien, después de haberles dejado esa preocupación, entonces terminamos la clase ahí. Nos estamos hablando, cualquier duda a través del WhatsApp. Listo, buena tarde. Hasta luego, Inge.